creo que esos miedos nos conducen muchas veces a estar en estaciones que no deberíamos de estar. No sé si me falta la provisión y siempre me estaba paralizando. Siempre estaba ahí como un pie aquí y otro pie ahí. Cuando conocemos a Cristo, ya nuestra confianza ya no es nuestra, sino que nuestra confianza tiene que estar puesto en la mirada, ¿no? Tener los ojos puestos en Cristo. Hola, buenas noches, bienvenidos al podcast Haz tu voluntad. Como cada miércoles estamos aquí otra vez y hoy no sé si os dais cuenta que estamos en un escenario diferente. Hemos tenido un pequeño imprevisto, pero aquí seguimos haciendo la obra, ¿no? Como siempre, aunque hay impedimentos, nosotros seguimos luchando. En Haz tu voluntad nosotros resolvemos, sea como sea, nosotros resolvemos. La pastora nos dijo, tienen que hacer podcast y nosotros aquí estamos haciendo podcast bajo viento, marea, porque hay un temporal ahí fuera. Pero bueno, aquí estamos, ¿verdad, Emanuel? ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar sobre el miedo que paraliza. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que hemos tenido miedo en muchas cosas, sobre todo cuando empezamos nuestros primeros pasos, ¿no? En el servicio, ¿no? De la iglesia o ya sea en otras funciones, ¿no? Que nos dé ese miedo, ¿no? De comenzar, vamos a decir así, porque pensamos, ese paso. Claro, porque pensamos que tiene que ser perfecto todo. Claro, y por eso estamos hablando de esta temática, ¿no? El miedo que paraliza, porque yo creo que esos miedos nos conducen muchas veces a estar en estaciones que no deberíamos de estar, ya deberíamos de estar kilómetros, muchísimos kilómetros adelante, pero ¿qué pasó? Nos paralizamos en alguna parte, ¿no? Del proceso, en alguna parte de la situación y nos quedamos ahí paralizados. Es que imagínate, yo antes de volver, ¿no? A los caminos de Cristo, yo siempre pensaba, yo siempre he sido creyente, pero estaba ahí y decía, Dios, ¿y si me falta la provisión? ¿Y si...? Siempre me estaba paralizando. Siempre estaba ahí como un pie aquí y otro pie ahí. Es como que te quedas pensando, tú asocias, me hago cristiana, acepto al Señor. Se me van a cerrar todas las puertas. Inmediatamente es como que tú dices, me viene algo y yo de ahí es como que no quiero estar. Creemos muchas veces de que estando en el mundo, cumpliendo con las cosas que nosotros queremos, cumpliendo con la vida que creemos que es mejor para nosotros, se nos van a pasar las situaciones. Pero no, es cuando más estamos viviendo situaciones y en Cristo lo bonito es que tenemos a un consolador, a alguien que nos acompaña, a alguien que nos ayuda en el camino a avanzar y no a estar paralizados. Claro. Pero, Milena, ¿por qué crees tú que es que no vemos ese tipo de parálisis cuando estamos allá con el pie afuera y creemos de que está yendo bien todo? Porque no tenemos la capacidad de pararnos y discernir que lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿sabes? Como estamos yendo, vamos con la marea. A lo que salga. Sí, nos vamos dejando llevar y no nos paramos y nos fijamos que algo está pasando, algo más está pasando. Y pueden pasar años y estás ahí paralizado en el mismo sitio. Tú piensas que estás avanzando. Pero no. ¿A ti te ha pasado alguna vez eso? Sí. Y he visto también ejemplos, ¿no? He visto casos, ¿no? También podemos observar, ¿no? A las personas que aún no conocen de Cristo, ¿no? Que están afanadas en las cosas de este mundo. En el mismo lugar. ¿No? Tienen su confianza tan puesta en ellos, ¿no? Que no les puede faltar nada, ¿no? Pero sabemos que cuando conocemos a Cristo, ya nuestra confianza ya no es nuestra, sino que nuestra confianza tiene que estar puesto en la mirada, ¿no? Tener los ojos puestos en Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que incluso estando en el Evangelio como cristianos sirviendo al Señor, no tenemos la confianza suficiente como para decirle, Señor, yo te creo que tú vas a hacer la obra, yo sé que tú vas a orar en mí. No tenemos esa confianza, ¿no? Por eso la palabra del Señor dice que perecemos por falta de conocimiento, ¿no? Así Entonces es. La palabra es la que nos introduce a la fe, ¿no? Para que podamos creer, porque según los estudios, el 99,9% dicen que hay muchos cristianos que no leen la palabra. Según el estudio, es que Manuel anda filoso. Últimamente está leyendo, ¡bravo! Sí, entonces ¿qué pasa? Que al final tú te examinas, ¿no? Que al final tenemos que ser un pueblo inteligente, que tiene que tener sabiduría, tiene que examinarse y decir, bueno, sabemos que la Biblia es el manual, ¿no? Que nos introduce, ¿no? Al conocimiento de la vida eterna, ¿no? Al conocimiento de los caminos del Señor. Entonces, yo creo que para ser cristianos eficaces y no dudar, tenemos que introducirnos la Biblia en la mente y en nuestro corazón y practicarla. Porque mucho leemos la Biblia, ¿no? Y no creemos lo que hay en la Biblia. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? No tenemos que no tenemos la confianza en la palabra.
Vale. Entonces, ¿me entiendes? Claro que sí. De hecho, te entiendo perfectamente porque, como ya lo decía, todos hemos estado pasando muchas veces o hemos pasado por situaciones de miedo. Sí. Alguna vez hemos avanzado, ¿por qué? Porque el Señor en su infinita misericordia nos ha permitido darnos cuenta dónde estamos, pero hay muchas rachas que todos tenemos a veces sin superar, ¿no? ¿Tú recuerdas alguna, Milena, Emanuel, alguna racha que tú digas, el Señor me permitió superarla, y hablar un poco a aquellos que están allá, ¿no? Y que dicen, yo estoy sintiendo miedo, pero yo siento que esto no se acaba y que sigo aquí. Oh. Yo creo que muchos, pero a mí me marcó sobre todo el principio. El principio. Sí, que comencé. Que llegaste a los pies de Cristo. Sí. ¿Por qué tenías miedo? Bueno, vamos a resumir, ¿no? Porque la verdad todos tenemos una historia larga que contar. Sí. Pero en mis principios, yo muchas veces dudaba mucho, ¿no? Lo que Dios podía hacer en mí, porque fui un joven, un adolescente con muchas inseguridades, con muchas dudas, ¿no? Pero la verdad que muchas veces la duda también me llevó a creer en algo, ¿no? Muchas veces tenemos que pasar por tiempos de duda, de incertidumbre, ¿no? De incertidumbre, para poder ver la mano de Dios operar. Claro, sí. ¿No? Es como nos decían, ¿qué necesitamos para ver un milagro? Claro. Decían, un problema. Muchos decimos creer, pero es que no es creer, es tener un problema. Es tener un problema. Mira, yo por ejemplo hace poco que yo dije, Dios, ya, o sea, de verdad quiero estar a tu lado, lo dejo todo, y estaba sin trabajar. Y pasaban los días y yo decía, Dios mío, no me llega el trabajo, y yo decía, Dios, yo quiero un trabajo así, es algo que lo mueve. Que no me afecte ¿sabes? Que no me afecte a servirte, porque yo sé lo que va a suceder. Claro. En el momento que un trabajo me afecta a servirte, dejaré de ir un día, otro día, y acabaré. Poco a poco se me va a hacer algo común. Exacto. Y mi preocupación siempre, no sé si es porque yo vengo de una familia que era muy pobre, es el financiero, ¿no? La parte que nos duele a todos. Mueve, exacto. Porque necesitamos comer. Y un día yo súper preocupada, Dios mío, los ahorros, Dios, se me acaban los ahorros, y yo aquí sin trabajar, y yo hablaba con Dios, no sé qué. Y de repente, Emanuel y yo fuimos a cenar, para que veas cómo es Dios. Yo esa tarde estoy hablando con Dios, Dios, dame provisiones, Padre, porque aún no me sale ese trabajo, yo no quiero quedarme sin mis ahorros, porque sabes cómo es el país, que es difícil aquí. Y de repente estamos yendo a cenar, Emanuel y yo veo algo volando, y yo le digo, Manuel, eso es dinero. Wow. Y 20 euros. Ajá, 20, cajilla de huevo, brick de leche. Vale, ok, 20 euros. Y de repente miro a mitad de la calle otros 20 euros. ¡Buah! Eso se me parece, ¿sabes qué? Unos sueños épicos que yo he tenido. Yo he soñado que de pronto voy caminando y me encuentro tanto de dinero, ¿no? Allá en Nicaragua, y mirábamos a la calle y no había nadie, no había pasado, o sea, había como una pareja muy, como que iba delante de nosotros, ¿no? Sí, iban como por ahí, pero que no era de ellos, porque estaba en mitad de la calle rodando el dinero, y yo decía, Dios, gracias, porque esto es la señal que yo necesito, que tú no vas a dejar que me falte. Que me falte nada, yo iré mi proveedor. Mira, de la nada, ese dinero ahí, yo como así, y buscábamos a ver si había sido algún entregador que había pasado en moto, pero nada de nada, y nosotros, bueno, gracias Dios, pero tú me has dado una respuesta. Gloria a Dios por ello, imagínate ahí, Jehová Jireh. Y en este caso, a ti se te mostró como eso, ¿no? Exacto. En una situación de miedo a que tus ahorros se acababan, miedo a que la provisión escaseaba, miedo a que volvieras a la misma situación por la que ya pasaste en tu niñez. Exacto. Se te presentó, se te reveló como Jehová Jireh, el Dios proveedor. Exacto. Y en tu caso, Emanuel, que tú estabas hablando de muchos miedos que tenías, que procedían, ¿no? De tu niñez, y que tenías muchas inseguridades en tu vida, se te presentó como el yo soy, yo soy el que te guía, yo soy el que forma en ti una identidad, yo soy el que te va a sustentar y que te va a llevar a lugares que tú ni siquiera te imaginas. Amén. Qué impactante. Amén. Mira. Pero es maravilloso para aquellos, ¿verdad?, que se vienen conectando, estamos hablando
ya que estamos iniciando un 2026 y probablemente en un 2025 viviste marcado por miedo, viviste marcado por situaciones que te paralizaron y que no te dejaron avanzar hasta ese nivel de gloria que el Señor quería formar en ti. Hoy, en este podcast, Haz tu voluntad, estamos hablando de que los miedos en este año 2026 no tienen que paralizarte más y tienes que ir y avanzar. Así es. Pero bueno, yo creo que algo que a mí me paralizó muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo, ya que hablaste tú, hablé Manuel, claro. Yo también tengo Cuentas que contar. tu experiencia, claro. Algo que me paralizó por mucho tiempo fue la depresión. Depresión y ansiedad. Yo creo que, eso es algo que había muchas voces que hablaban a mi mente, muchas voces que a mí me decían que yo ni siquiera iba a pasar de esa noche. O sea, yo cada día me acostaba pensando que ese era mi último día. Entonces, eso me paralizó mucho tiempo. ¿A qué? A vivir y a amar a los que estaban a mi alrededor. Incluso me impedía creer en las promesas del Señor. Porque, resumido, como dijo Emmanuel, hubo un momento en el que la palabra de Dios que dice que es viva y eficaz dejó de producir en mi vida eso. Yo ya no confiaba, yo ya no creía en la palabra, Milena. Llegó un momento en el que yo dije, es que no cumple, es que Jehová es mi pastor, es que yo no lo siento como ese que me cobija, es que dice el Salmos 91, bajo tu ala estaré seguro, es que yo no siento que a mí me cobija. Entonces, ese tipo de circunstancias tienen un propósito. El miedo no proviene de Dios, Emmanuel. No. El miedo simplemente quiere cumplir algo y es un diseño que no proviene del Señor, es un diseño que proviene de las tinieblas y es paralizarnos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. En el podcast anterior, y este es el hilo, decíamos en el podcast anterior que el enemigo, el diablo, no puede nunca detener o evitar el propósito de Dios en tu vida, pero que sí puede hacer una cosa y es paralizar. Y una de las cosas que ocupa él para poder, es que la verdad de las cosas es que si el enemigo hace que nosotros dejemos de creer y impone en nosotros dudas, ahí el propósito de Dios deja de funcionar. Simple y sencillamente una arma poderosa que ya no es ni que se te presentan demonios, ni esto, ni lo otro, es simplemente el miedo que infunde en ti. Eso es verdad. ¿Tú cuántos miedos has sentido a lo largo de estos 9 años? Si yo te contara. Pero yo creo que lo que me ha ayudado a mí durante estos 9 años, que no han sido perfectos, ha sido la identidad que Dios me ha dado, que yo siento que fuera de sus atrios, como dice la palabra, no soy yo. Y ahí está el hilo también, y hablábamos de eso en el podcast anterior, que para poder avanzar y quitarnos todos aquellas cosas que formaban ese peso en nosotros, teníamos que tener identidad. Claro, y sobre todo, Dios me ha hablado, yo creo que tenemos que aprender con muchos cristianos que Dios habla a través del silencio, que ahí es cuando nos entran las dudas, en el silencio. Ahí es cuando Dios habla, hay que ser inteligente. Pero no sabemos detenernos y escuchar, ¿no? Esa voz de esperar. No sabemos esperar, no tenemos la paciencia suficiente para entender lo que nos está queriendo decir Dios. Mucha gente se rinde en mitad del camino. Claro, pero lo que te lleva a esperar es el amor que tú tienes por Dios. Ya. ¿Me entiendes? El amor que tú tienes por Dios, la entrega y hay en el fondo, Emmanuel, es cierto que se te mueve la incertidumbre, te mueve la duda, pero es que hay algo ahí en tu corazón sembrado que te hace esperar, aunque tú ya sientes que no puedes más, aunque tú ya sientes que no tienes fuerza. Claro. Porque a mí me pasó eso, Imagínate, yo no quería nada, yo sentía que ya iba a morir, todo momento a mí me parecía el último de mi vida. Pero ¿qué me hizo permanecer ahí y esperar hasta que Dios me hiciera libre? Simplemente que Él me sostuvo en sus brazos de amor y me sostuvo de una manera inexplicable. Porque si yo digo cómo se dio, o sea, no tengo a ciencia cierta una respuesta, yo solo sé que se dio. Y es que también a muchos en la Biblia le pasó. Conocemos todos la historia de Elías, conocemos toda la historia de Pedro, ¿no? Que ellos, a pesar de que habían sido héroes en ese momento, tuvieron miedo y se paralizaron.
vemos a un Elías en la cueva que se paralizó, vemos a un Pedro que aunque logró caminar, en un momento ya se hundió, claro. dudó. Entonces todos los miedos, lo único que quieren hacer en nosotros es alejarnos del propósito del Pero Señor. también me gusta la historia de Josué cuando muere Moisés, que Dios le dice que, ¿cómo es? Que tienes que ser valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Exacto, y así hizo. Así hizo. Claro. No desmayar. Exacto, confiar, escuchar lo que le estaba diciendo. Entonces, ahí es donde tenemos que ir nosotros, a no dudar, no saber escuchar lo que Dios nos dice, ¿no? Claro, yo siempre, creo que a Milena le digo ya a todas las personas que me dicen, ¿no? Yo siempre digo, yo no soy un cristiano perfecto, pero yo no me he ido de este mundo sin cumplir el propósito de Dios. Amén. Aunque haya dudas, esa es la meta. Aunque haya dudas, entonces hay veces vamos con Milena en el coche y Manuel, ten cuidado, cosas así, ¿no? No te preocupes, Milena, que yo no me voy de este mundo. Pero también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. O sea, que tú tampoco le digo yo porque, claro, entonces al final yo creo que la duda también nos da una lección de aprendizaje, porque dice la palabra que todas las cosas para los hijos de Dios oran para bien. Entonces cuando hay incertidumbre, ahí está Dios. Siempre. Sí. Bueno, y tú normalmente, ¿verdad? Sé de que estando en un escenario, estando en un altar, hay muchas cosas que paralizan, Emanuel, a la hora de cantar, y tú con tu ministerio, ¿no? De la alabanza, Claro. Yo creo, Milena, de que eso es algo súper, tiene como, es espada de doble filo. ¿Por qué? Porque muchas veces tú te crees seguro ahí, y es como que aquello en el mover de la alabanza, tú sabes quién está en ti y fluyes. Pero hay momentos que también hablábamos, ¿verdad? Vienen aquellas voces y esas voces te hacen como que te atacan, porque es un lugar donde somos atacados. Más alguien que está ahí, un ministro de alabanza. Imagínate, Emanuel, ¿qué haces tú cuando esas voces vienen? Porque de hecho somos tentados. Y cuando esas voces vienen en el altar y tú estás delante de un gran público, y está sobre tus manos el preparar el ambiente para dejar el momento de la prédica preparado, porque eso es lo que hacen los ministros de alabanza, dejar preparado ese escenario. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo trabajas tú con esos miedos cuando quieren atacarte y paralizarte en medio de la adoración del Señor? Es que yo pienso que el que adora, ¿no? El levita, vamos a decir así. Tiene que estar preparado desde antes que suba arriba. Genial. Para que los temores queden abajo, porque arriba ya no eres tú. Yo siempre decía a mis amigos, ¿no? Que me decían, Emanuel, pero tú fluyes y tú ministras y todas esas cosas. Y cuando estás abajo no eres el mismo. Claro, porque tú ves un Emanuel abajo. Sí, o sea, tú ves un Emanuel que le tienes que sacar la palabra con cucharas, ¿no? Y allá cuando lo tome el Espíritu a medio altar es como que, reciban y tomen la flecha y hagan aquí yo. Ese es el Espíritu Santo. Sí, ahí no es Emanuel, ahí no es Emanuel, ahí es el Espíritu Santo. Entonces ahí le digo yo, cuando, mira, el Emanuel que está ahí arriba, ese no soy yo, le digo. Yo soy el Emanuel que está abajo. Es verdad. Ese Emanuel sencillo, ¿no? Más callado. Eso, más callado, ¿no? Porque yo sé que allá arriba muchas veces el Espíritu Santo él hace lo que quiere. Y yo siempre digo que la gloria no es para mí, sino que es para Dios. Y siempre lo voy a dar presente eso. Qué poderoso, ¿eh? Porque siempre dice, aparte dicen que aparte un profeta nunca dice que es profeta, ¿no? Así que nadie debería decir, tirarse flores para uno, ¿no? Al final todo es para Dios. Y yo sé que cuando estamos ahí arriba, ¿no? La mayoría de levitas que adoramos ahí arriba, el enemigo nos ataca mucho en la mente, ¿no? Nos ataca porque al final somos el rostro de la iglesia, la cara de la iglesia, ¿no? Que prepara el ambiente y que tiene la tarea de que la gloria que esté en los cielos baje. ¿Por qué? Porque yo he estado leyendo Hebreos y hay algo que me impacta, Milena y Emanuel. Esa parte que yo estaba leyendo precisamente en el capítulo 8, 9, por ahí, hablaba que todo lo que el Señor le dio a Moisés, las instrucciones de cómo sería el templo, de cómo sería el santuario y todo, una imagen, apenas una sombra, dice la palabra así, una sombra de lo que hay en el cielo.
Entonces quiere decir que aquello que el Señor te hace bajar, Emanuel, eso es una sombra de la adoración que hay en los cielos. Y tú tienes como tarea que el Espíritu Santo, cuando quiera llegar a tu vida para hacer manifiesta esa obra para su iglesia, tú estés preparado y sin miedo. Claro. Porque imagínate, ¿qué haría un Emanuel paralizado, con miedos? No. Absolutamente nada. Porque sin Dios no somos nada, porque somos instrumentos de Dios. Y si no estamos conectados a la raíz, a la luz, a la fuente, es imposible que podamos nosotros ser instrumentos, ¿no? en la oscuridad. Porque yo siempre digo, ¿no? que al final todos hemos sido llamados para proclamar la verdad que es Cristo, ¿no? Y Dios nos entrega talentos, dones, ministerios, ¿no? De manera diferente, pero siempre son de utilidad para la iglesia, no para uno, no para vanagloriarse, ¿no? Y yo siempre digo, ¿no? que Dios nos usa de diferentes maneras. Por ejemplo, a mí una de las maneras que Dios me usaba mucho a mí en la intimidad era la madrugada, que es que se me abría la mente. Yo siempre le decía a un amigo que hablaba mucho con él, tú quieres ver a un Emanuel conectado, estate conmigo hasta las 3 de la mañana, solo hablando de la palabra. Tú vas a ver, porque es que como que hay algo que el Espíritu Santo, ¿no? pone en uno, ¿no? Una gracia, y comenzás a fluir, ¿no? Pero al final, de diferentes maneras el Espíritu Santo opera con cada uno de nosotros, ¿no? Pero al final es un honor, yo siempre lo digo, ¿no? Que Dios te muestre cosas. Es que servir es muy bonito, y hablando de eso, que me ha venido a la cabeza ahora, qué tema tan perfecto para el día de hoy. Que el miedo no te paraliza, no el miedo que te paraliza. Hoy nos podía haber paralizado todo. Hoy el día tenía todo para salir mal. Llueve a cántaros fuera, hace mucho aire. Viento. De hecho, el viento está súper peligroso, fuera ha tirado muchos árboles. No, y ha habido como saldo, como resultado de ese tiempo, un fallecido hoy acá en el lugar donde estamos. O sea, nos hubiéramos quedado paralizados. Claro. No funcionaba la puerta, no conseguimos todo, y claro, nos podía haber paralizado. Eso, estábamos hablando del miedo del parálisis. Incluso usted, Rubí, cuando veníamos bajando las escaleras, usted nos dijo, ¿no? que quieren los discípulos, si nosotros estamos con este viento, con miedo de movernos porque nos puede caer un árbol en la cabeza. Usted nos puso el ejemplo, ¿no? de la arca, cuando iban los discípulos, ¿no? en el arca, ¿no? Y comenzó a mecer, ¿no? Y tuvieron miedo. ¿Y qué dijo Jesús? ¿No? ¿Qué dijo Jesús? Los reprendió en ese momento. ¿Tenían qué? Hombres de poca fe, porque él dormía. Pero, o sea, es impactante. Si tú estás al otro lado y has llegado hasta acá y nos estás viendo, déjame decirte de que eres una afortunada, un afortunado de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor, no es casualidad que estés acá y que estés viendo que estamos hablando, ¿no? acerca de esta temática de los miedos. Hay algo que Dios quiere hacer contigo en este año 2026, de hecho también con nosotros. Amén. Y yo creo que confiando, probablemente llegaremos a ver más podcasts adelante y diremos, wow, nos quería paralizar aquella figura de que no nos gusta hablar en público, como dice la pastora. A mí no me gusta hablar en público, ninguno. ¿no? A mí me gusta estar detrás de la cámara, la verdad. Claro, edición ahí, que no nos estén viendo, porque a veces esos movimientos de manos, aquellas cosas que uno hace y se queda viendo, uno dice, no. Pero si nosotros nos paralizamos por esos detalles, nunca vamos a llegar a ¿qué? A tener esos vientos de gloria que el Señor quiere para nuestras vidas. Entonces es un buen tema para iniciar, para reflexionar y para infundirnos, ¿verdad? En este año 2026. Es un tiempo de reflexión que nos lleva a pensar cuáles fueron los miedos que a mí me estuvieron atando en el año 2025. ¿Cuáles fueron esos miedos que tal vez el Señor te quería, ¿no? Como un líder en tu iglesia, pero tú dijiste, no, yo no soy. Tal vez el Señor te quiere orando en tu iglesia y tú dices, no, hay personas mejores que yo, preparadas mejores que yo. Y de hecho yo he sido una de ellas. Dios no quiere personas preparadas, quiere gente con un corazón entregado a Él. Pero ¿qué pasa? Tal vez el Señor te quiere orando y tú te subestimas. Yo escuché algo que decía que el Señor quiere hacer cosas en voz poderosa, en tu persona. Pero ¿qué pasa si tú dices en un momento, no, yo no puedo, yo no soy capaz de llegar hasta ahí? El Señor va a venir y va a decir, vale,
busco a Hay alguien otra más, persona. hay otra persona que sí quiere y tú te quedarás ahí Sí. hasta que tú creas que puedes hacerlo. Sí. Pero imagínate, Milena, si en ese proceso pasan 5 años y tú dices, ahora sí estoy preparado. Y Dios dice, bueno, ahora ya no. Ya hay otra persona, ¿no? O que te dice, vale, está bien, te voy a dar la oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades. claro. Amén. Pero tú te pones a pensar, ¿dónde estaría hoy si hubiera obedecido esa voz? Y aún con miedos lo hubiera hecho. Claro. ¿Por qué? Porque el miedo es una emoción natural que el Señor así nos hizo con miedo. Pero hay algo, te quedas en este lugar donde el miedo te paraliza o avanzas con miedo y te das cuenta que en el proceso esa emoción se va a vencer. Exacto. Es que nos acomodamos mucho. Justo ayer cogí tu consejo de escuchar podcasts cristianos. En el coche venía escuchando un podcast cristiano de Dante. Y él decía, nos maldecimos. Nosotros tenemos una capacidad de maldecirnos increíble. Aparte del miedo, nosotros tenemos esa capacidad de decir cosas. Por ejemplo, el lunes por la mañana, ay, tengo que ir a ese trabajo que no me gusta, que hacer comida a los niños y tirirí. Y seguimos diciendo esas cosas. Y Dios dice, todo lo que yo te estoy dando, todo lo que tú me pediste en oración, ahora de todo eso te quejas. Entonces, entras en ese bucle y Dios, ¿qué hace? Pues si no te gusta tu trabajo, te dejo sin trabajo. Vamos a ver qué pasa si te dejo sin trabajo, ya que tanto te quejas. Entonces, nosotros también, aparte del miedo, tenemos la capacidad de maldecirnos, porque todo lo que sale por nuestra boca lo estamos profetizando. Así lo dice Proverbios. Tu boca tiene el poder para dar vida o dar muerte. Entonces, ahí también paralizas. Puedes paralizar tantas cosas por lo que sueltas por aquí. Es que... Hablando de eso, de hecho, yo les comentaba, ¿no?, a ustedes la situación de una tía. Y esa tía en un momento dijo, ¿qué hago? Ahora sí me quedo aquí, ¿qué voy a hacer? Es que ya no puedo más. Y la quedo escuchando y le digo, bueno, allá de ti. Si tú dices que te quedas ahí, pues adiós, ahí te quedaste y ahí te veré. Entonces, ¿qué es uno de los consejos que hoy esta noche, verdad? En esta noche vamos a dejar. Número 1, el miedo no te puede detener. Claro. Pero tú decides si te quedas detrás de la línea paralizada o paralizado o si permites avanzar aún con ese miedo. Número 2, en tu boca está el poder de dar vida o de dar muerte. Y si esos miedos, porque de verdad, primeramente llegan a tu mente los miedos. Que no baje aquí. Pero si tú vienes y lo estás diciendo, es como que el enemigo se da cuenta que aquello se está haciendo algo efectivo en ti. Y como tercero, Emanuel. Como tercero, usted está poniendo el ejemplo, ¿no?, de su tía que dice, ¿no?, de que ahora qué voy a hacer, ¿no? Pero aquí vamos a hablar, ¿no?, de un círculo cristiano, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner su ejemplo, Rubí. Pasa cierta situación y usted dice, ahora no puedo ir a tal lugar porque pasaron unas cosas que ahora no puedo, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer, ¿no? Entonces, lo que podemos aprender, ¿no?, es que allá donde tú vayas o allá donde tú estés, la identidad de Cristo siempre va a estar en ti. Wow. Por lo tanto, tú siempre vas a ser útil donde tú estés. Así es. Siempre, ¿sabes? Porque la luz, donde tú la pongas, ¿no?, aunque la quieras tapar, la luz siempre va a ser luz, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de Dios, que somos luz en las tinieblas. Entonces, muchas veces pensamos, no tenemos planes de, yo quiero, de mayor, quiero volver a mi país, un ejemplo. Pero si Dios te trajo acá, podemos ver a Abraham, que Dios lo movió a Canaán, ¿no? Una tierra... Entonces, no, al final Dios te promueve, pero muchas veces no entendemos lo que Dios quiere hacer, porque no estamos conectados con Dios, siempre damos la conexión, ¿no? Mira lo que has dicho Dios te promueve. La mayor parte del tiempo nunca estamos preparados para que Dios nos mueva de un lugar a otro. Nunca, porque si venimos y decimos, estamos preparados, es mentira, porque los movimientos generan cambios, y esos cambios son cosas que no hemos vivido. Y por ende, como no hemos vivido eso, lógicamente vendrán a nuestros miedos. Pero ¿qué pasa? Vemos a un Abraham que sí logró llegar hasta donde Dios quería que llegara. Entonces, creo que el último consejo sería, con miedo, pero hazlo. Siempre, hazlo siempre, aunque tengas miedo. Porque así te vas a quedar
con una satisfacción. Esa satisfacción es, vale, aunque me fue mal, lo intenté. No me quedé con aquello de pensando, Ni ¿qué con la habría duda, sido eso? claro. ¿Qué habría sido si en un momento hubiera hecho eso, pero no lo hice? No te quedas con las ganas, No. lo haces. Entonces, creo que esos consejos nos Claro, vienen bien para eso este claro. inicio de año 2026. Claro, sobre todo cuando es Dios el que te habla. Amén. ¿Por qué vas a dudar? No tengas miedo, No confía, tengas miedo. tú que estás ahí detrás de esa pantalla. Y Claro, porque puedes ver el ejemplo que Pedro, aún con sus miedos seguramente, ¿no? Él caminó sobre las aguas, aunque después se hundió. Pero podemos ver el Confió. paso que tuvo Pedro. Amén. eso es. Creyó, aunque después dudó. Así Y es. vemos a un Elías que después de ese miedo de esconderse en la cueva, salió y fue arrebatado. O sea, se cumplió. Y a día de hoy, tú lees la palabra y ahí están ellos. Es uno de los estandartes que se levantan en la Fueron Biblia. las Qué piedras poderoso. angulares. Amén. Bueno, pues con con tan esto precioso, encerramos nuestro podcast y que el Señor haga su voluntad en ti. En Eso cada es. una de esas cosas que te está diciendo, avanza, que largo camino te queda, largo camino te resta, avanza. Hazlo con miedo. Que hay dudas, está bien, todos los tenemos. Pero ¿qué pasa? Necesitas seguir viendo a la piedra angular, que es Cristo. Solamente así tus miedos se desvanecerán. Y hoy te dejo que vayas a tu Biblia y leas Isaías 41:10. Hoy estamos con un hashtag y es hazlo. Con Hazlo. miedo, pero hazlo. eso es. Solamente confía en el que te formó. Amén. Amén. Bendiciones. Bendiciones.